Bueno, les saluda Alberto Arias Torres, cirujano del Hospital Loaiza. El tema a tratar hoy día es sobre pre y postoperatorio. ¿Qué puntos vamos a tratar en esta sesión? Lo que es una historia clínica, el diagnóstico de patología quirúrgica, qué comorbilidades asocian, el riesgo quirúrgico tanto en cirugía electiva y emergencia, qué es el postoperatorio, cómo hacemos una monitorización postoperatoria y también algunas alteraciones que se producen en el postoperatorio, ya sea fiebre, ilios, algunos pacientes con vómitos. El acercamiento a un paciente quirúrgico es un poco diferente a otro tipo de pacientes. En el paciente quirúrgico que tenemos que ahondar en la historia clínica sobre ciertos síntomas y signos característicos, ¿no? Y tenemos que buscar ciertas pistas, ¿no? Enfocarlo, dirigirlo al paciente a que nos responda a ciertas preguntas. Por ejemplo, los síntomas más comunes, dolor, vómitos, cambios en el hábito evacuatorio. El paciente puede presentar hematemesis o hematoquesia, tener una historia familiar o una historia pasada de unos cuadros similares al que está presentando. Por ejemplo, en lo que es el dolor, tenemos que hacer un análisis detallado porque este síntoma nos va a dirigir hacia una patología específica o nos va a orientar hacia un órgano específico. Tenemos que preguntarle al paciente cómo empezó el dolor, fue de forma aguda o si aumenta de forma gradual, las características de ese dolor, si se alivia con algún tipo de medicación, si es constante o intermitente. Por ejemplo, un paciente que le consultamos, ¿cómo empezó el dolor? ¿No? Empezó de forma súbita post ingesta de comidas copiosas o por grasas, fue de forma aguda, fue aumentando de forma gradual durante el tiempo, fue un dolor tipo cólico, se alivia con la ingesta de antiespasmódicos y es constante o intermitente, podría también ser durante el tiempo, ¿no? Ese tipo de dolor es característico para una patología vesicular. Como les digo, nos enfoca hacia un diagnóstico. Los dolores severos en cirugía generalmente se deben debido a infecciones o inflamaciones o inclusive enfermedades vasculares. Por ejemplo, un paciente con una peritonitis generalizada por apendicitis complicada, con un abdomen en tabla, rígido, ¿no? Es lo usualmente lo que va a hacer el paciente va a restringir todos sus movimientos lo más posible, porque cada movimiento que realiza le va a producir dolor. Vómitos. Tenemos que preguntarle al paciente qué ha vomitado, cuánto ha vomitado, con qué frecuencia vomita y qué apariencia tiene el vómito. Por ejemplo, un paciente con vómitos postpandreales, vómitos alimentarios, inclusive puede vomitar sangre. ¿Cuánto, qué cantidad puede vomitar bilis? ¿Qué cantidad de sangre vomita? ¿Qué apariencia tiene el vómito? Si es bilis, sangre, alimentos, ¿no? La hematemesis o hematoquesia. El sangrado, ya sea por cualquier orificio, ya alto o bajo, tiene que ser demanda para el cirujano un análisis crítico y no puede ser así descartado a la ligera. Tenemos que ver si el sangrado presenta coágulos, la característica de ese sangrado, si es rojo oscuro o rojo claro. Por ejemplo, unas heces malolientas, negruzcas, eso generalmente es por sangrado gastrointestinal alto. El acercamiento a la historia clínica. En la historia clínica tenemos que constatar lo que es la historia familiar del paciente. Es de suma importancia esto, ¿por qué? Porque hay ya patologías que tienen un componente familiar. Un ejemplo, la poliposis de colon, el síndrome de Peutz-Jeghers, la pancreatitis crónica y también el cáncer tiene un componente genético familiar. Y ahondando en la historia familiar se puede llegar a un diagnóstico acertero. Un paciente que te diga, mi hermano ha sufrido de pólipos del colon, mi papá, mi mamá o ha sufrido pólipos del colon, te lleva a un diagnóstico ya diferencial, ¿no? De una poliposis de colon.
¿Cuándo empieza el preoperatorio? El preoperatorio empieza desde que el paciente decide operarse conjuntamente con el médico hasta que esté en sala de operaciones. Independientemente cuál sea la operación que se va a realizar, el preoperatorio termina en el momento que se lleva a cabo dicha operación. Puede haber un preoperatorio un poco más corto como un preoperatorio que dure más tiempo. Por ejemplo, en un paciente que ingresa de emergencia, generalmente la preparación es en horas, inclusive puede ser en minutos. Pero si tenemos un paciente que se va a operar de una cirugía electiva, tiene que entrar de forma más compensada. Ahí sí puede tardar un poco más de días, incluso meses, en tener un paciente que llegue en las condiciones óptimas para el acto quirúrgico. El estado psíquico del paciente es importante en el preoperatorio porque el paciente tiene que estar consciente de que se va a realizar una intervención quirúrgica y debe dar su consentimiento para realizarse dicho procedimiento. Por eso, una de las reglas de las buenas prácticas clínicas es el uso del consentimiento informado. ¿Eso qué significa? Que el paciente tiene que firmar, es un documento médico legal, el que está de acuerdo en someterse a pruebas diagnósticas y terapéuticas ya para la patología que puede presentar. Por ejemplo, este es un consentimiento informado para una apendicitis aguda, lo que vemos acá a la derecha, donde el paciente coloca sus datos básicos, ya el médico coloca también sus datos y se le explica al paciente todo en relación a la intervención quirúrgica que se le va a realizar. En este caso, el diagnóstico es una apendicitis aguda y el procedimiento va a ser una apendicectomía. Se le tiene que explicar la enfermedad, se le tiene que explicar el tipo de intervención quirúrgica que se va a realizar, se le tiene que explicar las consecuencias y las molestias postoperatorias que puede presentar el paciente. El estado nutricional ya se ha demostrado que tiene una importancia significativa en lo que es los pacientes quirúrgicos. Por ejemplo, los pacientes que van a ser sometidos a cirugías importantes no pueden entrar con un estado nutricional deficiente, ya que el déficit de proteínas tiene importancia, tanto no, bueno, aparte de la cicatrización, también tiene importancia en aspectos inmunológicos. Si se observa que tenemos un paciente malnutrido, idealmente antes de entrar a las operaciones se debe tratar de compensar esta malnutrición, ya sea dándole alimentos hiperproteicos o también la alternativa de una nutrición parenteral preoperatoria. Deficiencia de vitamina C, complejo B y vitamina K también pueden acarrear alteraciones en la cicatrización, alteraciones en la coagulación, por lo cual los pacientes tienen que estar te tiene que dar suplementos de vitamina C o complejo B o vitamina K si existe algún tipo de deficiencia. Valoramos la albúmina, la capacidad total de fijación de hierro, la prealbúmina, el conteo de linfocitos, todos estos valores, si se encuentran en rangos normales, estamos ante un paciente que está bien nutrido, ¿no? El estado hemático, ya sabemos la importancia que tiene la hemoglobina en el transporte de oxígeno y que cuando está disminuida hay una alteración del transporte de oxígeno. Generalmente para un transporte adecuado refiere de que debe contar con una hemoglobina mayor de 10. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen hemoglobinas menores de 10 o pacientes que cuentan con una anemia? Se debe tratar de compensar. Primero buscar la causa de la anemia, ¿no? Y si es por deficiencia de hierro, vitamina B12, se puede compensar. Si son anemias crónicas, inclusive se puede utilizar las transfusiones sanguíneas preoperatorias para llevar a valores de hemoglobina mayor de 10. También algo importante en tomar en el tema del estado hemático es los pacientes que utilizan cierto tipo de medicamentos que alteran la coagulación. Por ejemplo, los pacientes con usuarios de aspirina, ¿no? Que ya sabemos su propiedad antiagregante, ¿ya? Y que produce alteraciones en la coagulación. Por eso, a este tipo de pacientes se les sugiere que suspendan su medicación habitual preoperatoria.
el estado cardiovascular. Todo paciente que va a ser operado tiene que estar bien controlado y compensado en cualquier enfermedad cardiovascular. Si es que el paciente no está compensado, se debe suspender el procedimiento, diferir el procedimiento hasta que consigamos una adecuada compensación del paciente. Y si el paciente necesita algún tipo de examen adicional, se le debe realizar, así sea un electrocardiograma, así sea un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, un holter, cualquier tipo de procedimiento se le debe realizar antes de la cirugía. Por ejemplo, la Asociación Europea ha dado una clasificación de riesgo quirúrgico según el tipo de cirugía y lo clasifica en riesgo bajo, intermedio o alto. ¿Qué significa esto? Este riesgo es el riesgo de muerte cardiovascular e infarto de miocardio a los 30 días, inclusive hasta los 30 días de la intervención quirúrgica. Y esto es sin tener en cuenta ninguna comorbilidad del paciente, es pensando que un paciente totalmente sano. Por ejemplo, un riesgo bajo, menos de 1% de probabilidad que presente un evento cardíaco, lo contamos cuando hay una cirugía superficial, una cirugía de mamas, una cirugía dental, ya un riesgo intermedio de 1 a 5% de probabilidad. Ya podemos ver en cirugías intraperitoneales como la esplenectomía, reparación de una hernia de hiato, las colecistectomías, angioplastia arterial periférica, la reparación endovasculares, cirugías urológicas o ginecológicas mayores, un trasplante renal y en riesgo alto más de 5% en cirugías aorto y vasculares mayores, en la cirugía de duodeno-páncreas, en las Whipple, en una resección de hígado, una cirugía de vías biliares, esofaectomía, reparación de perforación intestinal, tienen un riesgo alto, ya una probabilidad alta, más de 5%, de presentar un evento cardíaco, independientemente de la comorbilidad del paciente. La American College of Surgeons sacó un calculador para lo que es el riesgo de cirugía y que es el que normalmente se utiliza en la mayoría de hospitales, ¿no? Donde lo clasifica por clases, clase 1, 2, 3 y 4, y utiliza ciertos criterios para darle este tipo de categoría. Utiliza el criterio de historia clínica, el criterio de examen físico, el criterio de electrocardiograma, el estado general y el tipo de cirugías que va a realizarse, y por cada ítem le da un cierto tipo de puntaje. Sumando esos puntos podemos clasificarlos en clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 tendrá un porcentaje de complicaciones graves de 0.7% y la de clase 4 llegan hasta 22%. Probabilidad de muerte cardíaca en la clase 1 de 0.2% e inclusive de clase 4 llegan hasta 56%. El doctor Lee realizó un índice de riesgo cardíaco revisado que es un poco más sencillo, y lo que se basa son en factores de riesgo. Con cirugías de alto riesgo, la historia de ACV o TIA, cardiopatía isquémica, insulina preoperatoria, una historia de insuficiencia cardíaca y una creatinina mayor de 2. Si presenta el paciente alguno de estos factores de riesgo, desde 0 hasta 3 o más factores de riesgo, tiene una tasa de eventos cardiovasculares desde 0.4 hasta 11%. También tenemos que evaluar al paciente de su estado respiratorio. Recuerden que estos pacientes van a ser sometidos la mayoría a anestesia general. Eso significa que el paciente va a estar en una sedación completa y conectado a una máquina ya que le va a dar soporte ventilatorio. Para eso se tiene que solicitar una evaluación preoperatoria de lo que es el sistema neumológico, del sistema respiratorio. Se pide generalmente una radiografía de tórax para descartar cualquier patología, y si esta presenta, se debe compensar antes de sala de operaciones. Por ejemplo, un paciente fumador también tiene que dejar de fumar por lo menos 30 días antes de la cirugía.
Ya sabemos la importancia que tiene el riñón en el tema del manejo hidroelectrolítico y también el manejo ácido-base. Cualquier disfunción renal tiene que ser compensada antes del acto quirúrgico. Por ejemplo, un paciente con una infección urinaria no puede entrar a sala hasta que ésta sea solucionada. Los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen que ser dializados previo a la cirugía. Y generalmente para valorar la función renal se pide una creatinina preoperatoria y se pide un examen de orina preoperatorio. Dependiendo si hay alguna alteración o no, se decidirá qué tipo de exámenes o qué pruebas se van a pedir después. En relación al sistema endocrino, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes usuarios de corticoides, pacientes con alteraciones de la tiroides, todos esos tipos de pacientes tienen que entrar en un estado compensado. Los diabéticos, un diabético compensado no tiene por qué tener más riesgo que otro tipo de paciente. Los pacientes usuarios de esteroides, corticosteroides, tienen que también tener un esquema de tratamiento preoperatorio, perioperatorio y posoperatorio. Pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo tienen que estar compensados, ya sea con drogas antitiroideas o drogas tiroideas. El estado de la piel es muy importante. Recuerden que la mayoría de gérmenes de la piel pueden ser llevados a la cavidad intraabdominal. Para eso, el paciente tiene que entrar con una dermis adecuada, ya sea si tenga algún tipo de dermatitis, debe ser curada esta antes de someterse a la operación. Porque esto puede, si no se trata previa, como le mencionaba, pueden llevar los gérmenes a la cavidad, a planos profundos y producir otro tipo de infección. El, Todo lo que le había comentado generalmente se denomina preoperatorio inmediato. El preoperatorio inmediato se menciona de que es a partir de las 24 horas antes de la cirugía y que también se debe tener se debe tomar ciertas medidas, ¿no? En tema de la alimentación, el tema de la vejiga y el tema de la sedación. Por ejemplo, en la alimentación se menciona que los pacientes no deben ingerir alimentos sólidos antes de la intervención quirúrgica, por aproximadamente 12 horas antes de la intervención. Pero algo que no comparten muchos anestesiólogos es de que los pacientes sí pueden ingerir alimentos líquidos azucarados 4 a 6 horas antes de la operación. Esto ha demostrado que ayuda a lo que es el hilio postoperatorio, ayuda también a la reducción de infecciones postoperatorias y ayuda también a lo que es la ansiedad preoperatoria, al manejo de la ansiedad preoperatoria. En relación a la vejiga debe ser evacuada antes de las operaciones, ya sea de forma espontánea, se le pide al paciente que miccione previa a la operación, o si tiene alguna alteración o si necesita un monitoreo postoperatorio, se le colocará una sonda uretral. La sedación es importante que el paciente vaya tranquilo a hacer la operación relajado. Inclusive en algunas instituciones le colocan midazolam o alprazolam previo a la cirugía a pequeñas dosis. Cuando conversamos del posoperatorio, el posoperatorio inicia a partir de que se termina la cirugía, las horas y los días posteriores. Generalmente las medidas que se toman en el posoperatorio, evaluamos los signos vitales, ya sea el pulso, la presión, la respiración, la temperatura, y todo eso se va constatando en la historia clínica. Dependiendo del paciente va a ser constatada cada día, va a ser constatada cada 12 horas, cada hora, dependiendo cuál sea el caso. Tenemos que ver si el paciente cuenta con algún tipo de drenaje, porque todo esto tiene que ser cuantificado también. La sonda vesical para monitorizar diuresis, si el paciente tiene una diuresis normal, inclusive puede ser retirada al día siguiente o a las 48 horas después de la operación. Si el paciente tiene una sonda en T vías biliares, se tiene que ver que esté permeable, si está secretando qué tipo de secreción. Si tiene una sonda torácica, también se puede evaluar si necesita su retiro o no.
Los drenajes, ya sea drenajes laminares o drenajes tubulares a succión continua, generalmente los drenajes laminares y los drenajes tubulares pueden ser movilizados a las 24 horas y generalmente se pueden retirar evaluando previamente al paciente, y si ya no tiene ninguna función se puede retirar a las 48 a 72 horas postoperatorias. También tenemos que ver la herida quirúrgica del paciente, si es una herida que se está infectando, si tiene flebosis, si está un poco eritematosa, si tiene algún tipo de secreción, ya los bordes, si está bien irrigado. La movilización del paciente, siempre se pregona la movilización precoz del paciente. El paciente en el postoperatorio, si no hay contraindicación, ya se debe levantar y movilizarse. Esto ayuda a disminuir las las atelectasias, ayuda a disminuir las neumonías intrahospitalarias, ayuda también a disminuir en relación a lo que es el hilo postoperatorio. Vence el hilo postoperatorio, que el paciente se mueva precozmente. El tema de la alimentación. También ya hay estudios que demuestran los beneficios de la nutrición enteral precoz. Lo más importante es que disminuyen el hilo postoperatorio. El uso de antibióticos dependerá mucho del tipo del paciente y el tipo de cirugía que se le está realizando. Si es por ejemplo, si es una paciente con una peritonitis generalizada por apendicitis, en el postoperatorio se le debe continuar antibióticos. Lo que es fiebre. Generalmente un pico febril no debe ser de mucha preocupación, ese es normal, pero si es fiebre que dura más de 2 días, sí debemos considerarlo. Generalmente las primeras horas o los primeros días son por patologías pulmonares, y en el cuarto o quinto día postoperatorio pensamos alguna patología urinaria. También tenemos que ver si la herida operatoria está infectada o no, porque también puede ser un foco de fiebre. Por ejemplo, en lo que es el tema de la infección de la herida, tenemos que ver tenemos que observar la herida, ¿no? Si está enrojecida, si hay edema, si hay dolor a la palpación, si hay algún tipo de secreción, algún tipo de drenaje, ya sea purulento, sebrohemático, si es sangre, porque la mayoría de heridas se pueden llegar a contaminar en el acto operatorio y son fuentes de infección. El caso típico, como le mencionaba, que a los 2 o 3 días de cirugía el paciente empieza con un poco de taquicardia, que presenta fiebre, frecuentemente es intermitente y también tiene aumento del dolor a nivel de la herida operatoria, hay un enrojecimiento. Y generalmente también se puede llegar a palpar la crepitación gaseosa si hay algún tipo de infección. Y dependiendo de esto se le va a dar el manejo específico. La CDC sacó una guía en el 2017 donde nos menciona para el control y prevención de lo que es la infección de sitio quirúrgico o infección de sitio operatorio. Para eso nos mencionaba diferentes hallazgos, ¿no? Por ejemplo, que los pacientes antes de la cirugía deberían ser bañados solamente con un jabón, ya sea antimicrobiano o no antimicrobiano, o con agentes antisépticos, generalmente en la noche anterior del día operatorio. Que se le debe administrar profilaxis antibiótica, ya que la preparación en sala de operaciones, o sea, el lavado en sala de operaciones, se debe utilizar agentes que sean de base de alcohol, a menos que estén contraindicados, ¿ya? Y que la glicemia también debe ser controlada en el preoperatorio y en el perioperatorio también, llegar a glicemias menores de 200. Estos ítems nos ayudan a que los pacientes tengan menos probabilidades de presentar una infección de sitio quirúrgico. También mucho depende del tipo de herida que nos estamos enfrentando, ¿no? Si es una herida limpia contaminada, una herida contaminada o una herida sucia. Porque dependiendo si es limpia
o hasta sucia, aumenta las probabilidades de infección de sitio operatorio. Las heridas limpias son las heridas que no son traumáticas, no tienen por qué contaminarse. Por ejemplo, en pacientes con hernia, mastectomía o una operación de tiroides, una herida limpia contaminada es cuando haya habido apertura del tubo digestivo, del tracto respiratorio o del tracto urinario, generalmente en apendicectomías o en colectomías, ¿ya? En una herida contaminada es una perforación reciente hasta 12 horas con salida de contenido intestinal, se considera una herida contaminada, por ejemplo una gastrectomía, una colectomía, una apendicitis gangrenosa o una colecistitis aguda. Una herida sucia ya es cuando es una herida traumática con cuerpos extraños o cuando hay un contacto de contenido intestinal, ya sea fecaloideo, ¿no? La infección de herida quirúrgica o infección de sitio operatorio podemos dividirlas en infecciones superficiales, profundas o infecciones de órgano-espacio. Las superficiales cuando está afectado la piel y el tejido celular subcutáneo, las profundas cuando hay afectación de la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia o el músculo, y la fascia del músculo. Y las infecciones de órgano-espacio estamos hablando de lo que se produce dentro de la cavidad abdominal, ya sea una peritonitis o un absceso residual. Como hablamos, los abscesos residuales o abscesos intraperitoneales generalmente son pacientes que desarrollan colecciones a nivel de pelvis o a nivel subhepático o subdiafragmático o inclusive interasas. Lo desarrollan ya sea 5 a 7 días después de una contaminación peritoneal y su presencia generalmente los pacientes dan fiebre, ¿no? Que son fiebres en picos, puede haber leucocitosis o neutrofilia también. El hilio es una presentación común en el posoperatorio. Lo podemos dividir en hilio adinámico y hilio dinámico. Hilio adinámico cuando existe atonía gastrointestinal fisiológica, generalmente los pacientes que son posoperados hay un hilio posoperatorio fisiológico que se va resolviendo a partir de las 6-12 horas del acto quirúrgico. En cambio, el hilio dinámico ya hay una alteración mecánica en el tracto gastrointestinal. Puede ser porque hay una obstrucción anastomótica, puede ser que una asa delgada se haya estrangulado. También a veces producimos estenosis por una enterorrafia o también se puede producir un vólvulo, ¿no? Por torsión de mesenterio. Se puede producir un hilo dinámico por un paciente que desarrolle bridas de adherencias. Inclusive hay pacientes que desarrollan bridas de adherencias de forma temprana y generalmente no sospechamos de estos cuadros y sí se puede presentar. Como hemos mencionado, puede haber trastornos hidroelectrolíticos, hay también complicaciones respiratorias, entre las más comunes es la telectasia, que produce taquicardia, fiebre, taquimnia, sudoración, cianosis. Esta, si se infecta, puede llegar inclusive a una neumonía. Hay complicaciones también cardíacas, posoperatorias, como pacientes con arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con infarto de miocardio. Pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal posoperatoria que va a ser manejado de acuerdo a la etiología. Pacientes con hemorragia, todo paciente que se opere hay el riesgo de que sangre. Hay el riesgo de que sangre tanto dentro de esas operaciones como en el posoperatorio inmediato o los días después. Y para eso generalmente tenemos que evaluar al paciente, ¿no? Si un paciente es estable o si el paciente está taquicárdico, está hipotenso, está con sudoración y le tomamos un examen de hemoglobina y sale una hemoglobina posoperatoria que está disminuida, tenemos que sospechar que el paciente está sangrando. Eso es todo lo que teníamos que evaluar el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.